Estimados estudiantes de la Universidad José Vasconcelos, bienvenidos a la segunda sesión sincrónica de la materia de álgebra lineal, en la cual platicaremos un poco más sobre las matrices. Recordemos que las matrices son arreglos rectangulares que se componen de elementos, los cuales generalmente son números o literales. Estos arreglos rectangulares van a tener renglones o filas y columnas. Entonces yo puedo ubicar perfectamente bien el valor o el elemento que se ubica en un espacio específico. A continuación les voy a compartir un video para que podamos ilustrar el estudio de las matrices. Permítanme un segundo. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de matrices y ahora veremos una pequeña introducción a este tema. Y lo primero que tenemos que ver obviamente es ¿qué es una matriz? Una matriz es un conjunto de números ordenados en filas y o columnas. No es nada más. Eso es una matriz. Aquí pues les recuerdo, bueno, de pronto parecerá tonto, pero les quiero recordar que las filas van en este sentido, en el sentido horizontal, y las columnas van en el sentido vertical. Por si de pronto tienen problemas para acordarse de esto, acuérdense de las columnas de una casa o de las columnas de un edificio. Las columnas siempre van en este sentido, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y las filas irían en sentido horizontal. Por ejemplo, aquí escribí dos matrices, ¿sí? Que son, como les decía, números ordenados en filas y columnas, ¿sí? Aquí hay otra matriz ordenada en filas, ¿sí? Y columnas. Aquí escribir la matriz de estas dos formas, bueno, aquí les voy a ir explicando cositas, ¿no? Primero, una matriz siempre se le, bueno, en matemáticas a todo se le da nombres, ¿no? Incluidas las matrices. Las matrices generalmente se nombran con letras mayúsculas de nuestro alfabeto español, ¿sí? Entonces siempre tiene que ser letras mayúsculas. Aquí hay una matriz con 6 numeritos, aquí hay otra matriz con 6 números. Las matrices se pueden escribir entre paréntesis o se pueden escribir entre corchete, ¿sí? Se pueden escribir de cualquiera de estas dos formas. O sea, aquí yo pude haberle hecho corchete, ¿sí? Si les parece más fácil, o aquí le pude haber hecho paréntesis, eso es lo de menos, ¿sí? Pero cualquiera de estas dos formas es o son utilizadas para escribir las matrices. Ahora, las matrices, aquí tenemos dos matrices, ¿no? Las matrices tienen elementos. ¿Y cuáles son los elementos de las matrices? A sub I, J, y cada uno de estos elementos se puede escribir de la forma B sub I, J. ¿Sí? Cada uno de estos elementos se nombra, como les decía, dependiendo de la posición. Esta matriz, ¿por qué tiene tamaño, orden o dimensión de 3 por 2? Porque tiene 3 filas, ¿sí? 1, 2 y 3, y tiene 2 columnas, 1 y 2. Esta tiene 2 filas, 1 y 2, y tiene 3 columnas, 1, 2 y 3. Siempre se dice primero el número de filas y después el número de columnas. Ahora, como les decía, este es un elemento que generalmente cada elemento se nombra con la misma letra que se nombra la matriz, pero con la letra minúscula. Por ejemplo, este número 1 es el elemento A sub 1, 1.
¿Por qué? Porque es un elemento de la matriz A y está en la fila número 1 y en la columna número 1, o sea, primera fila, segunda fila, tercera fila, primera columna y segunda columna. O por ejemplo, si observamos aquí otro elemento, puedo escoger cualquiera, por ejemplo, este elemento, ¿sí? Este elemento se llamaría, bueno, voy a colocar aquí con una flechita, este elemento se llamaría el elemento. ¿Y tú ya probaste nuevo Fructicer Foods? 98% de origen natural y vegano, donde había A sub 2, 2. ¿Por qué 2, 2? No es porque sea el número 2 el que está aquí, sino porque este elemento está en la segunda fila, ¿sí? Primero el número de la fila, y está en la segunda columna, ¿sí? Esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila, y primera columna y segunda columna. Por ejemplo, acá, si queremos mirar cuál es la ubicación de este elemento se llama el elemento B, ¿sí? Ya no se llama A porque pertenece a la matriz B. En este caso, este sería el elemento B sub 2. ¿Por qué? Porque está en la segunda fila, primera fila y segunda fila. Y el otro numerito sería el 1. ¿Por qué? Porque está en la primera columna. Ahora, los elementos de una matriz pueden ser, como les decía, números, ¿sí? Pero esos números pueden ser generalmente cualquier número real, ¿sí? Bueno, generalmente no se escriben fracciones, pero se pueden escribir, por ejemplo, números enteros, ¿sí? Positivos o negativos. Incluso podemos encontrar aquí alguna raíz, por ejemplo, aquí podría decir raíz de 2 o raíz de 7, ¿sí? Entonces, en las matrices podemos encontrar cualquier tipo de números reales. Además, las matrices pueden tener diferentes tipos de tamaños, orden o dimensión, se puede decir de cualquier forma. Aquí hice yo una de 3 por 2 y una de 2 por 3, pero puede haber matrices, por ejemplo, de 1 por 4 o de 5 por 1 o de 7 por 6, ¿sí? Si decimos que una matriz es de orden 7 por 6, estaríamos hablando de una matriz que tiene 7 filas y 6 columnas, ¿sí? Pueden tener cualquier tipo de dimensiones. Además, las matrices se diferencian o se califican, digámoslo así, en diferentes tipos. Ya eso lo vamos a ver en un siguiente video, ¿sí? Porque hay muchos tipos de matrices. Por ahora, pues esto era lo que quería explicarles, ¿sí? Con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Aquí tienen dos matrices, la matriz A y la matriz B, ¿sí? Pues las nombré también A y B, pero pues no hay problema. Se pueden llamar, ya saben, con cualquier letra del alfabeto que utilizamos nosotros. Letra mayúscula. Tienen dos matrices. Entonces, si revisamos la información que se nos presenta en el video, podemos ver que las matrices sí son arreglos rectangulares, que ojo, pueden ser cuadrados, cuando el número de filas o de renglones coincide con el número de columnas. Y ojo, esas matrices cuadradas van a tener algo que se llama diagonal principal. ¿Qué va a ser? Donde el número de renglón coincide con el número de columna. Entonces, una matriz cuadrada de 2 por 2 va a tener eh, la diagonal principal en donde el elemento está ubicado en renglón 1 y columna 1, el otro elemento en renglón 2 y columna 2. Entonces, podemos dibujar la diagonal principal. Por otro lado, me gustaría compartirles las bases para poder realizar por lo menos suma, resta y multiplicación de matrices. La suma y resta de matrices se puede realizar cuando yo tengo matrices que son de la misma dimensión o del mismo tamaño. Es decir, si tengo una matriz A de 2 renglones y 3 columnas y una matriz B de 2 renglones y 3 columnas, puedo sumarlas o puedo restarlas. ¿Cuál es el proceso para sumar o para restar? Que yo retome los elementos que están en la misma ubicación de ambas matrices, por ejemplo, renglón 1, columna 1, renglón 1, columna 1, y los sume o los reste dependiendo de la operación que se me esté indicando. Entonces, yo voy a obtener como resultado una matriz del mismo tamaño que tiene como elementos la suma, en este caso,
de los elementos de la matriz A y los elementos de la matriz B. Por otro lado, la multiplicación resulta más complicada porque, ¿qué tengo que hacer en este caso? Yo tengo que el producto, recordemos que se le llama producto al resultado de una multiplicación, el producto de dos matrices va a ser igual a los renglones de la primera matriz por las columnas de la segunda. Ese va a ser el orden o tamaño o dimensión de la matriz de la matriz producto en este caso. Entonces, los renglones o filas de la primera por las columnas de la segunda matriz. ¿Y qué voy a hacer? Yo voy a ir cruzando los renglones de la primera matriz con cada una de las columnas. Supongamos que tengo que la primera matriz tiene dos renglones y la segunda tres columnas. Entonces, el renglón 1 de la primera matriz lo voy a cruzar, es decir, multiplicar con columna 1, columna 2 y columna 3 de la segunda matriz, lo cual me va a dar tres resultados, que son los tres resultados que voy a tener en el primer renglón. En el segundo renglón voy a hacer lo mismo, tomar el valor o los valores del segundo renglón y cruzarlos con las columnas de la segunda matriz. Entonces voy a obtener tres resultados. Ahí están mis 6 resultados, que son el producto de una multiplicación de una matriz que tenía dos renglones con otra matriz que tenga 3 columnas. Espero que el contenido de esta pequeña videocápsula les haya apoyado y sido de utilidad, esta pequeña sesión, perdón, les haya sido de utilidad para poder iniciar con el estudio de las matrices y que les brinde el panorama general para poder emplear el trabajo y el estudio, así como la aplicación de las mismas, para la resolución de distintos ejercicios a lo largo de su carrera. Saludos.